tiempo que nos ha quedado, pues vamos a ver esta clase. Esta clase ya sería del segundo parcial, ¿no? El examen que tenemos la siguiente semana, el día jueves. Lo vamos a ver a las 5, les dije, no hay ningún problema, me dijeron sus coordinadores. Nos vemos a las 5 hasta que se acabe, hasta que cierre la universidad. Porque la idea es tomarle su examen, que va a ser largo, porque si tomándole 4 preguntas para una hora, yo iría con 10 preguntas más el doble, ¿no? Y la idea es tomarles el examen, calificarles y en ese mismo momento darles su función de aula y su examen. La cosa es que ya no les debo nada en el primer parcial. Por eso nos quedamos más tiempo ese día para poder ya terminar de calificarles todo, que si no, no van a saber ustedes, sino que ya solo lo verían en la plataforma. Buenas noches. Vamos a ver entonces un poquito de lo que es la clase de cerebelo. El cerebelo es una estructura supersegmentaria o suprasegmentaria. Como habíamos conversado en la teoría y creo que también aquí en la práctica, el sistema nervioso o las fibras, buenas noches señorita, o las fibras que quieren llegar o que las fibras van a llegar a una estructura. Esa estructura donde llegan se llama estructura super o suprasegmentaria. Para poder llegar pasan por un camino, por un lugar, por ese camino, por ese lugar donde circulan, es lo que se conoce como estructura segmentaria. Las segmentarias ya las vimos en este primer parcial, que son médula y tronco encefálico o tronco cerebral. Y ahora nos toca hablar acerca de las estructuras supra o supersegmentarias, es decir, el lugar donde llegan las fibras o el lugar desde donde nacen las fibras. Entonces la primera estructura super o suprasegmentaria que vamos a conversar es el cerebelo, porque recuerden que al cerebelo llegan fibras, por ejemplo los espinos cerebelosos quieren llegar al cerebelo y hay fibras cerebelo, como por ejemplo las cerebelo dendrúbricas que pasan por el pedúnculo cerebeloso superior, salen del cerebelo, por eso es una estructura suprasegmentaria. Si queremos enfocarnos en la localización del cerebelo, el cerebelo se encuentra ubicado aquí. Tenemos estructuras que ya hemos visto, como el tronco encefálico, la médula espinal, que es la continuación hacia abajo del tronco encefálico. Acá arriba el cerebro, que aún no lo conocemos, ¿no? Entonces, el cerebelo se encuentra por debajo del cerebro, o si quieres ser más específico, por debajo del lóbulo occipital del cerebro, ¿ya? Y por detrás del tronco encefálico. El cerebelo, junto con la parte posterior del tronco encefálico, incluso forma el cuarto ventrículo, que es el que nosotros ya habíamos conversado. Este cerebelo que está por debajo del lóbulo occipital, como ya lo hemos conversado también, está separado por una membrana de meninge encefálica, específicamente dura madre, que se encuentra a este nivel, que es la tienda del cerebelo, ¿no? Se llama tienda del cerebelo. Esta tienda del cerebelo, decíamos, que separaba o dividía a estos elementos encefálicos que están aquí adentro en las estructuras que están por encima de la tienda, que se va a llamar supratentorial, ¿no? Por ejemplo el cerebro, que es el que aún no conocemos, y lo que está por debajo de la tienda, que es lo que se llama cerebelo, ¿no? Que es lo que se llama cerebelo. Entonces el cerebelo es una estructura infratentorial, así como los del tronco encefálico. Recuerden que aquí pues no lo cierra para que el mesencéfalo pueda salir, ¿ya? La médula espinal, ¿qué sería? ¿Supra o infratentorial? ¿Seguro? Sí, pues la médula espinal. ¿Seguro? No, es... ¿Qué dice? No lo escucho. Exacto, el término suprainfratentorial se refiere solo a las estructuras que forman el encéfalo, las que están dentro del cráneo. La médula espinal es verdad que si nosotros lo ubicamos, la médula espinal está muy por debajo de la tienda, pero no es una estructura infratentorial. La terminología supra-infra se refiere solamente a los elementos del sistema nervioso que se encuentran dentro del cráneo. Y sistema nervioso central, o sea, los nervios tampoco tienen nada que ver. Los nervios craneales que salen del bulbo, aunque salgan del bulbo, aunque estén debajo de la tienda, tampoco son infratentoriales. Son nervios craneales ligados. Solamente se refiere a estas estructuras.
El cerebelo, si nosotros queremos darle una forma o un aspecto, podríamos decir que el cerebelo, visto por separado, tiene más o menos la forma de una mariposa. Si usted ve, la mariposa tiene un cuerpo, que es como un gusanito, ¿no? La mariposa, y la mariposa tiene unas alitas. Tiene unas alas. Entonces, así mismo, si usted se da cuenta y lo mira con un poquito de amor y cariño, se da cuenta que el cerebelo tiene una porción en el medio. Tiene aquí una porción en el medio que se parecería al cuerpito de esta mariposa, ¿no? El cuerpito, lo que tiene forma de gusano. A eso es lo que se conoce como el vermis. El vermis es la porción de en medio, la porción medial del cerebelo. A eso se conoce como vermis. Si lo ve, como le digo, parece un gusanito, por eso le llaman vermis. Vermis o vermes son gusanos. Cuando usted está viendo, vio, o verá algo que tenga que ver con microbiología, y generalmente ven parásitos, algunos parásitos tienen forma de gusanos. A esos parásitos se llaman vermes también, por el gusanito, ¿ya? Y hacia los lados, así como las alas de esta mariposa, de la parte lateral, que serían las alas de esta mariposa, corresponde a los hemisferios cerebelosos. El del lado derecho es el hemisferio cerebeloso derecho y el del lado izquierdo es el hemisferio cerebeloso izquierdo. Esa es una clasificación bastante básica, ¿no? Bastante fácil también. Un centro llamado vermis y una parte hemisférica llamada hemisferios cerebelosos. Esa es la clasificación que generalmente más nosotros utilizamos ya en evaluación de pacientes, en semiología, en clínica. La más sencilla, pero también es muy interesante y ya luego vamos viendo enfocando mejor. Ahora, recordando nuevamente lo que les digo, ¿no? El cerebelo, mire usted la ubicación por debajo del cerebro, por detrás del tronco encefálico. Incluso si usted lo ve con un poquito de amor y cariño más todavía, se da cuenta que aquí el cerebelo está cortado por la mitad, ¿no? Casi por el centro. O sea, que estamos viendo los elementos del vermis. Y si usted ve esos elementos del vermis, parece como un árbol, ¿no? Como un arbolito, parece como un arbusto. ¿Ya? Una lechuga también la ve con hambre, ¿no? ¿Ya? Un arbolito, una lechuga. Alguien en algún momento la vio como un árbol. Antes el cerebelo es muy importante, ¿no? Pero antes se le da una importancia mucho mayor al cerebelo y por eso en algún momento también esa parte, como parece un arbolito, le llamaron el árbol de la vida, le llaman a eso, ¿no? Árbol de la vida, porque era un árbol y siempre el cerebelo era muy importante y lo conocen como el árbol de la vida. Ahí está como visto más de cerca la lechuga. Ahora, vamos a conversar así de la parte anatómica, ¿no? La clasificación que a ustedes en este nivel que se encuentran por el momento les interesa más es la clasificación o la división anatómica. Entonces, los elementos del vermis y los elementos de los hemisferios cerebelosos, tanto derecho como izquierdo, tienen estructuras. Esas estructuras yo las voy nombrando en forma de C. O sea, usted está viendo, aquí está cortado el cerebelo, ¿verdad? La mitad. Y miren cómo yo voy a ir nombrando el cerebelo o las estructuras en forma de C. Dibujo una C, como una letra C. Así es como yo estudio el cerebelo, así es como estudiamos el cerebelo. Entonces, la estructura más anterior, la primera estructura de este cerebelo que parece una lengua, es la língula. Luego, más hacia atrás, tenemos al lóbulo central, más hacia atrás tenemos al culmen, luego viene el declive, luego viene la folia, folium o lámina también se llama. El folium o lámina, que es el que está con color verde. Luego sigue el de color negro, que es el tuber. Luego ya comenzamos a ver un poquito más la cara inferior, esta tiene una forma como de pirámide, por eso se llaman la pirámide. Terminamos con la óvula y el nódulo, que es el nódulo es el que está más hacia medial. Si se da cuenta que este nódulo es el que está más relacionado con el tronco encefálico, específicamente la parte inferior del tronco encefálico, que sería el bulbo raquídeo. Así es como nosotros vamos a estudiar. Yo les muestro el cerebelo y así se lo voy a comenzar a nombrar: língula, lóbulo central, bulbo, declive, bla, 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 bla. Así es como se lo estudia, como formando una letra C. Ahora, estos elementos del vermis que ya hemos conversado, en la língula, lóbulo central, culmen, declive, bla, 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 tienen un nombre que se relaciona hacia los lados también con los hemisferios cerebelosos. Ya mismo vamos a ver de una manera más profunda esto.
Y esos elementos que hemos conversado están separados por estas cisuras, ¿no? Están separados por estos elementos. El cerebelo es todo esto, y debido a estas cisuras, a estos surcos, cada hemisferio cerebeloso se subdivide en lobulillos. Entonces el cerebelo es el grandote y por esos surcos yo lo voy dividiendo en lobulillos. O sea, el cerebelo es una unión de lobulillos. Y estos lobulillos, a su vez, también tienen muchas estrías. Estas estrías hacen que estos lobulillos tengan esas mini estrías que hacen que los lobulillos estén formados por medio de folias. O sea, la folia es lo más chiquitito, luego vienen los hemisferios cerebelosos, perdón, ahí vienen los lobulillos y de ahí viene el hemisferio cerebeloso. ¿Ya? Para poder entender ahora el vermis que ya más o menos lo vimos, y los elementos del hemisferio cerebelosos, al cerebelo se lo estudia así cuando hablamos de manera gráfica, ¿no? A diferencia de cuando tenemos el específico, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo ahí? Acuérdense que el cerebelo lo estudiamos como en forma de C, ¿verdad? Así como una letra C. Es lo que hacemos aquí. Esta letra C, yo cojo y la aplasto y se queda así. Entonces, antes era la lígula, el lóbulo central, el culmen, el declive, el folio, tubo, el bla, 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 bla. Y lo estudiaba así. Ahora lo que estoy haciendo es aplastarlo. Entonces yo voy a ver como una sola masa desde arriba. La lígula, el lóbulo central, el culmen, el declive, bla, 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 hasta terminar, hasta el nódulo que está en la parte final. Entonces yo lo voy a ver aplastado. Ahora, si usted se da cuenta, cada elemento del vermis está separado por surcos. Eso es lo que le permite saber dónde está el culmen, dónde está el declive, etc. Pero también algo que llama mucho la atención es que este elemento del vermis se relaciona a los lados con los elementos del hemisferio cerebeloso. O sea, el elemento del vermis se relaciona a los lados con elementos de los hemisferios cerebelosos. El lobulillo central a los lados tiene un lobulillo. El culmen a los lados tiene un lobulillo con quien se relaciona. Y siempre se va a relacionar con eso. El suyo, el suyo, el suyo, el suyo, el suyo tiene la misma relación. El mío tiene la misma relación. ¿Ya? El lobulillo central de usted hacia los lados se relaciona con la ala del lobulillo central, por ejemplo. ¿Ya? O sea, el mismo surco que separa el elemento del vermis es el mismo que separa el elemento de los hemisferios cerebelosos. Y eso hace que como que el cerebelo es una mariposa que está dividida en mini maripositas, ¿no? Esto es una mariposa, tiene una mariposita mini, otra más chiquitita y otra más pequeña. Entonces, vamos a verlo de una forma un poco más esquemática, que sería así. Entonces, mire, yo tengo los elementos del vermis en amarillo y tengo los elementos del hemisferio cerebeloso, tanto derecho como izquierdo, en azul. Entonces, los elementos del vermis ya los habíamos conversado. Iniciamos con la lígula. La lígula es el único de los elementos del vermis que no tiene relación con los elementos de los hemisferios cerebelosos. O sea, la lígula es solita, misión. Pero después ya tenemos al lobulillo central. El lobulillo central hacia los lados se relaciona con las alas del lobulillo central. Luego tengo el culmen. El culmen se relaciona con el lobulillo cuadrilátero, también llamado cuadrilátero anterior o cuadrangular, también se llama el lobulillo con el que se relaciona. Luego tengo el declive. El declive se relaciona con el lobulillo simple o también llamado cuadrilátero posterior. Si este le dice anterior, este le va a decir posterior. Luego tengo el folium o lámina, que se va a relacionar con el lobulillo semilunar superior o también llamado cruz 1. Luego tengo el tuber. El tuber se relaciona con el semilunar inferior o también llamado cruz 2. Estos dos lobulillos generalmente juntos se llaman lobulillo anciforme. El cruz 1 con el cruz 2, o semilunar superior con semilunar inferior, como usted lo quiere llamar. Luego tenemos a la pirámide. Con relación a la pirámide, a los lados se relaciona con el lobulillo digástrico porque es un lobulillo que tiene dos vientres. Por último, terminamos con la úvula. La úvula como en la boca, ¿no? Tenemos la úvula en el centro y a los lados tenemos las amígdalas. Son las amígdalas cerebelosas. Y por último el nódulo con el flóculo. Estas amígdalas son muy interesantes, ¿no? Las amígdalas cerebelosas son una estructura que está muy, pero muy relacionada con el bulbo raquídeo. Mira usted aquí, la úvula, que es esta de aquí,
se relaciona a los lados con las amígdalas. Las amígdalas, cuando usted ya ve el espécimen, las amígdalas tienen más o menos esta disposición. O sea, se proyectan como una especie de apéndice, como una amígdala. Se proyectan hacia la parte posterior del bulbo raquídeo. Así es como la tiene usted, la tengo yo, la tenemos todos. La amígdala nuestra. Pero ¿qué sucede? ¿Qué significaba el vómito en escopetazo? Ya, se me ríe mucho usted, me asusta. ¿Ya? ¿Qué significaba cuando existía el vómito en escopetazo? ¿Se acuerda el vómito proyectil o vómito en trueno? ¿Qué indicaba eso? Indicaba aumento de la presión intracraneal, ¿no? Entonces, ¿qué es un aumento de la presión intracraneal? Eso es aumento de la presión dentro del cráneo. ¿Y qué pasa cuando...? A pesar que tiene una pluma ahí. Los lentes, ¿dónde lo voy a poner? ¿Quién está viendo? ¿Ya? Entonces, cuando aumenta la presión dentro de algo, ¿qué sucede? Sucede que lo que está ahí normalmente se tiene que ir. Entonces, como que ahorita metemos un pocotón de personas aquí dentro, aumenta la presión dentro del aula y ya no entra más. ¿Qué tengo que hacer? O rompo la pared o abro la puerta y me voy. Porque ya no entran más personas, o sea, ya no hay cómo. Si ellos igual tienen que entrar, o abro la pared y pues le damos más espacio para poder entrar bien, o me salgo. Entonces, así sucede. Cuando aumenta la presión dentro del cráneo, es lo que pasa, aumenta la presión dentro del cráneo, entonces las estructuras que normalmente están dentro del cráneo ya no entran y tienen que comenzar a irse por espacios que se puedan hacer. A veces rompemos la pared, por eso usted en algún momento de su vida va a ver pacientes en donde cuando aumenta la presión dentro del cráneo le sacamos medio cráneo y lo dejamos con medio cráneo menos. ¿Para qué? Para quitar la pared y que pueda expandirse ese encéfalo que está edematizado, que está en hipertensión endocraniana. O, ¿qué es lo que hace el cuerpo? El cuerpo no puede destruir el cráneo, él no lo puede hacer. A veces el cráneo lo que se hace más flaquito para tratar de aumentar. Pero ¿qué es lo que hace el encéfalo? El encéfalo comienza a buscar espacios. ¿Le sirve o no le sirve a él? Comienza a buscar espacios. Entonces, uno de esos espacios, o una de las cosas que suceden, es que algún hemisferio se va para el otro lado y así, hasta que luego llega lo último. La última opción que tiene el encéfalo para salir por algún lugar. Y es que la amígdala, esta amígdala cerebelosa que se encuentra a los lados de la óvula, esa amígdala que está aquí, se meta más todavía, salga por el agujero occipital, o sea, descienda por el agujero occipital, casi que se ponga al lado de la médula espinal. Y doctor, ¿y qué pasa si la amígdala ya no se ubica en ese lugar? Bueno, realmente no va a pasar nada. Porque ya veremos que la función de la amígdala es verdad que tiene función, pero no es una función vital. No es que me muero si no tengo amígdala cerebelosa, me refiero, ¿no? No es que me muero si no tengo amígdala cerebelosa. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando aumenta la presión dentro del cráneo, como no entra nada dentro del cráneo, lo último que pasa es que la amígdala sale por el agujero occipital porque ya no entra. La amígdala no tiene ningún problema, pero ¿cuál es el que sí tiene problema? Es la relación que tiene. La amígdala se encuentra justo por detrás del bulbo raquídeo, donde se encuentra el área postrema. Entonces esa amígdala me puede comprimir el bulbo raquídeo. Y si me comprime el bulbo raquídeo me lo puede dañar y me lo puede destruir. ¿Y qué pasa si se destruye el bulbo raquídeo? Se muere el paciente. ¿Por qué? Porque ahí está el centro cardiorrespiratorio. Está el núcleo del fascículo solitario y el núcleo posterior del vago. Entonces el paciente hace una parada cardiorrespiratoria y se muere. Ya sabe, el otro día o ese mismo día, café, rosquitas, queso, todo eso. A eso es lo que se conoce como herniación amigdalina, porque eso es una hernia. Así como no sé si en algún momento ustedes han visto, han tenido una hernia umbilical, que es hernia del ombligo, hernias inguinales, etc. ¿Qué quiere decir? Que el contenido intraabdominal está saliendo por ese agujero, ¿no? Asimismo aquí, el contenido encefálico está saliendo por el agujero occipital. Se llama hernia amigdalina. Entonces ahí es cuando, no sé, el paciente tiene un coágulo porque tuvo un accidente, de repente el paciente empeora y se muere. Entonces, ¿por qué pasó? Se enclavó, se hernió. Ya, refiriéndonos a la última de las herniaciones que hacen los pacientes cuando tienen hipertensión endocraniana, que hacen vómito en escopetazo, etc. Lo último que les pasa a ellos es que la amígdala cerebelosa se mete por el agujero occipital. ¿Qué pasa con la amígdala? No pasa nada, la amígdala no es vital, pero lo que sí es vital es lo que está cerca de la amígdala, el bulbo. Entonces al meterse, comprime el bulbo, es una parada cardiorrespiratoria y se murió el paciente. ¿Ya? En un momento te va a escuchar la herniación de la amígdala cerebelosa o la herniación amigdalina. Entonces, como ya lo habíamos conversado, ¿no? Cada elemento del vermis
se relaciona con un elemento de los hemisferios cerebelosos. Entonces, si yo le señalo, por ejemplo, en la práctica, le puedo señalar el tuber y le digo, ¿qué es esto? Que me dice el tuber. ¿Cuál es la relación? ¿Con quién se relaciona en los hemisferios? Se relaciona con el cerebelo hemisferio crudoso. O lo contrario, yo le señalo, no sé, las amígdalas cerebelosas y le digo con quién se relaciona en el vértice, se relaciona con la uva. ¿Ya? Ahora, cada uno de estos elementos que ya conversamos, como se lo dije, van a estar separados por surcos, que son los que dividen a los hemisferios, a los hemisferios cerebelosos en lobulillos, ¿no? Entonces, entre la língula y el lobulillo central, como usted puede ver, yo tengo ahí el surco precentral. Si es precentral el uno, el que está después del lobulillo central sería el lobulillo postcentral. Luego viene, entre el culmen y el declive, tendríamos nosotros, al surco primario. Entre el declive y el folio o lámina tendríamos al surco postclival, o también llamado póstero superior. Entre el folio o lámina y el tuber tendríamos un surco súper grande, muy pronunciado, muy notorio, muy marcado, que es el llamado surco horizontal o de Vic de Asir. Entre el tuber y la pirámide, como estamos antes de la pirámide, el surco prepiramidal. El que está entre la pirámide y la úvula, como está después de la pirámide, postpiramidal. Y entre la úvula y el nódulo se encuentra el surco posterolateral, úvulo nodular o prenodular. Son los surcos que separan a estos elementos que estamos ahorita conversando. ¿Ya? Entonces, prácticamente eso es lo que vemos en práctica, en el espécimen, ¿no? Los elementos del vermis y los elementos de los hemisferios cerebelosos. Y hasta ahora tenemos una clasificación súper básica de cómo se divide el cerebelo. Se divide en vermis y hemisferios cerebelosos, y esos hemisferios a su vez se dividen en lobulillos por unos surcos que hay ahí, que se relacionan con las estructuras del vermis. ¿Ya? Además, existe otra clasificación del cerebelo. No es una clasificación anatómica funcional. ¿Por qué se llama anatómica funcional? Porque coge los elementos anatómicos que ya hemos conversado, los del vermis y los hemisferios cerebelosos, los agrupa y les da a cada uno una función. Es una clasificación anatómica funcional. Esa función que le da el nombre se va a irse concatenado con la relación principal que tiene. Por ejemplo, teníamos nosotros antes al llamado arquicerebelo. Ahora el arquicerebelo se lo conoce como vestíbulo cerebelo. Se llama vestíbulo cerebelo, ¿por qué? Porque tiene que ver con ¿qué vía? Con la vía vestibular, ¿verdad? Tiene que ver con la vía vestibular. ¿La vía vestibular con qué tiene que ver? ¿Cuál es la función de la vía vestibular? El equilibrio, ¿no? Entonces, el arquicerebelo, antes llamado o actualmente llamado vestíbulo cerebelo, es el que se encarga del equilibrio. Entonces, la vía vestibular es el sistema nervioso periférico, eso es equilibrio periférico. Pero la estructura principal, donde van a llegar esas fibras de la vía vestibular que son periféricas, donde tienen que llegar, donde tiene que nacer la vía, es aquí, en el arquicerebelo, o actualmente llamado vestíbulo cerebelo. O sea, esta es la estructura central, donde el equilibrio se va a hacer consciente, donde se va a hacer todo lo que tenga que ver con el equilibrio, ¿ya? Luego tenemos otra porción del cerebelo, que es el que antes se le llamaba el paleocerebelo. El paleocerebelo actualmente se lo conoce como el espinocerebelo, porque ¿con quién cree usted que se va a relacionar? Con la médula espinal, ¿no? Aunque también se relaciona con el tronco, pero bueno, le pusieron espinocerebelo. Se relaciona con los segmentarios realmente, médula y tronco, pero bueno, le llamaron espinocerebelo, porque ahí van a llegar fascículos que van a tener reconocimiento de las partes del cuerpo. O sea, van a ir captando dónde están las partes de su cuerpo. Y también tienen que ver con el tono muscular. Por ejemplo, ahí, ¿quién reconocía las partes del cuerpo de L3 hasta abajo, para abajo? El oso anterior, ¿no? ¿Y de T1 a L2?
El espino dorsal posterior. ¿Y del cuello? Cuneo cerebeloso. ¿Y de la cara? Si es sensibilidad de cara, ¿quién tiene que ver ahí? Arréglese el cuello del mandíbula. Arréglese el cuello del mandíbula. Tiene draculesco. Ya, de cara, ya me falta cara. Ya espino cerebeloso están acá. Cuneo cerebeloso está acá, me falta cara. ¿Quién es el sensitivo de la cara? El trigémino. Si van al cerebelo, ¿cómo se van a llamar? Trigémino cerebeloso. Entonces, esos 4 fascículos son los que están captando dónde están las partes de todo nuestro cuerpo. Esos 4 fascículos se van a ir aquí al espino cerebelo, para que usted sepa dónde están las partes de su cuerpo y luego pueda hacer un movimiento muscular. Y por último, tenemos al que mi abuelita le llamaba el neocerebelo, que ahora se lo conoce como ponto cerebelo o cerebro cerebelo. ¿Por qué? Porque se relaciona con ¿quién? Con el cerebro o con el puente, ¿no? Puente, se llama ponto cerebelo. Y este neocerebelo, antes llamado, ahora llamado cerebro cerebelo, es el que tiene que ver con la coordinación. Entonces ya usted ve, el cerebelo tiene que ver con el equilibrio, el reconocimiento de las partes del cuerpo, tono muscular y coordinación. Son todas las funciones del cerebelo y se subdivide por porciones para darle a cada función una cosa, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son esos elementos. El cerebelo en su interior tiene núcleos. Mire, el cerebelo, que nosotros que también estamos concatenados con la parte teórica, el cerebelo recibe fibras. Todas las fibras que nosotros habíamos conversado, que se llaman tal cerebelo, espinocerebelo, punto cerebelosa, trigémino cerebelo, etc., todas van a llegar al cerebelo, obviamente, por medio de los pedúnculos cerebelosos. Y el cerebelo tiene que responder. El cerebelo recibe las fibras, pero responde por medio de sus núcleos, a través del pedúnculo cerebeloso superior principalmente, que lo hemos conversado, ¿no? Entonces el cerebelo responde por sus núcleos. ¿Cuáles son los núcleos del cerebelo? Pues de medial a lateral tenemos primero el núcleo fastigio o fastigiado. Son los núcleos del cerebelo, fastigio o fastigiado. Hacia lateral tengo 2 grupos de núcleos. Uno se llama emboliforme y otro se llama globoso. Esos 2 puntitos se van a llamar prepósito, ¿ya? O interpósito. Entonces tengo el núcleo globoso, que es el que está de amarillo, y el núcleo azul, que es el emboliforme. Estos dos puntitos se va a llamar núcleo interpósito. Interpósito o interpuesto. Estos 2 juntos se van a llamar así y realmente se los nombra siempre juntos, no se los nombra por separado. Y por último, el que está más hacia lateral, que también parece un globito desinflado. ¿Se acuerdan quién más parece un globito desinflado? O sea, del complejo olivar, la oliva, ¿no? La oliva. Este se llama la oliva cerebelosa o núcleo dentado, ¿ya? Oliva cerebelosa o núcleo dentado. Entonces, los núcleos del cerebelo son el fastigio, el interpósito interpuesto, que es la unión de estos dos, y el núcleo dentado o también llamado oliva cerebelosa. Ahora vamos conectando un poquito todo lo que ya hemos conversado. Entonces, el primero que vamos a hablar es del arquicerebelo o también llamado vestíbulo cerebelo, que sabemos que tiene que ver con el equilibrio. Entonces, ¿cuáles son los elementos del vértice y hemisferio cerebeloso que tienen que ver con el arquis? Pero mire, esto es lo que habíamos conversado. Entonces, yo cojo esta clasificación anatómica y digo que de esta clasificación anatómica, los elementos que forman parte del vestíbulo cerebelo son el nódulo para el vértice y el flóculo para los hemisferios cerebelosos. Por eso algunos le llaman lóbulo flóculo nodular, ¿ya? Porque tiene que ver con el vestíbulo cerebelo. Ahora, yo quiero o tengo que unificar la clasificación anatómica, que es de vestíbulo cerebelo, los elementos flóculo nódulo, y lo pongo en mi clasificación inicial, es decir, en el vértice y hemisferio cerebeloso, ¿ya? Entonces, los elementos que tienen que ver con el vestíbulo cerebelo, que son el nódulo para vértice y el flóculo para hemisferios cerebelosos, actúan principalmente en la porción medial del cerebelo. O sea, funcionalmente actúan aquí, en la parte media, es decir, en la parte vermiana del cerebelo.
Y por ende entonces yo tengo que decir que el vestíbulo cerebelo actúa principalmente en el vermis gracias al núcleo fastigiado y tiene que ver con el equilibrio. Hacemos lo mismo ahora, eso ya lo conversaremos en la teoría, hacemos lo mismo ahora con el espinocerebelo. Entonces, el espinocerebelo, primero recordamos los elementos del vermis y de los hemisferios cerebelosos. ¿Cuáles de esos elementos son los que se unen para darle la función al espinocerebelo? Estos que están aquí. Para vermis, língula, lobulillo y culmen. Y para hemisferios, las alas del lobulillo central, el lobulillo cuadrilátero, cuadrangular o cuadrilátero anterior, como usted lo quiera llamar. ¿Ya? ¿Estamos claros? Ahora, nos ponemos aquí en la parte funcional. ¿Dónde actúa principalmente ese espinocerebelo? ¿Su función dónde la hace? La hace aquí en los hemisferios cerebelosos. Los hemisferios cerebelosos tienen una porción medial o paravermiana y tienen una porción lateral. Estos espinos cerebelosos actúan principalmente aquí. Perdón, estos espinos cerebelos actúan principalmente aquí, en la porción paravermiana. Entonces el espinocerebelo actúa en la porción paravermiana, lo hace con ayuda del núcleo interpuesto o interpósito y es el que tiene que ver con tono muscular y el reconocimiento de las partes del cuerpo de forma inconsciente, ¿no? Y por último yo tengo al neocerebelo, cerebrocerebelo o pontocerebelo. ¿Cuáles de esos elementos? Los que faltan. Porque los de acá abajo eran ¿qué? ¿Vestíbulo cerebelo o eran espinocerebelo? Eran vestíbulo cerebelo. Y los de acá arriba son espinocerebelo. Los que me quedan, esos son los elementos del vermis y hemisferios que forman parte del neocerebelo, pontocerebelo o cerebrocerebelo. Ya, esto lo un poquito árido, un poquito complejo que ustedes tienen que ver ahora, ¿ya? Pero cuando nosotros ya nos enfocamos en la evaluación de un paciente, yo al neocerebelo, que son estos elementos, yo sé que funcionalmente hablando me actúa en los hemisferios cerebelosos, en la porción lateral de los hemisferios cerebelosos. Aquí es donde ellos van a actuar y cuando veamos ya mismo síndrome cerebeloso va a entender a qué me refiero con esto. Entonces yo sé que ellos forman parte de la porción lateral, que el núcleo que ayuda a esta porción es el núcleo dentado, también llamado liva cerebelosa, y que tiene que ver con la coordinación. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, inquietud, interrogante o algo? El del vestíbulo cerebelo es el núcleo fastigio o fastigiado, ya que es el que está más a medial. ¿Sí? O sea, cada elemento, vestíbulo, espino o cerebelo tiene un núcleo, porque el cerebelo tiene que responder y el cerebelo responde por medio de sus núcleos, no puede responder de otra forma. El que se responde en el cerebelo es el núcleo, entonces cada uno de estos elementos tiene un núcleo. El vestíbulo es el fastigiado, el espino cerebeloso es el interpósito interpuesto y el cerebelo es el núcleo dentado. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya. Esta es la parte normal, ¿no? La parte de anatomía, la parte de las terminologías, etc. Ahora vamos a ver una segunda parte que sería el síndrome cerebeloso, o sea, las lesiones, lo anormal, la patología. Cuando ya quiero hablar de algo patológico, o quiero evaluar semiológicamente, ya no me enfoco mucho en ver el hemisferio cerebeloso, que se daña la língula, que se daña el lobulillo central, que se daña no sé qué. No, yo me enfoco ya en las clasificaciones más macro. Vestíbulo, espino, cerebro, cerebelo. Y recuerdo lo que les había dicho al inicio. El cerebelo parece una mariposa. El cuerpo es el vermis y los hemisferios cerebelosos serían las alas. El vermis, acuérdense que sería el vestíbulo cerebelo y de los hemisferios la porción paravermiana o medial es el espinocerebelo y la porción más lateral es la porción del cerebro-cerebelo. Pero cuando yo quiero evaluar a un paciente, yo ya simplemente digo la lesión está en el vermis o está en los hemisferios cerebelosos. Está en el vermis o está en los hemisferios cerebelosos. No hay más opciones en relación a evaluación de pacientes, ¿no?
comenzar a evaluar. Cuando yo tengo una lesión del vermis del cerebelo, cuando yo tengo una lesión aquí en el vermis, ¿qué es lo que se dañaría? ¿El vestíbulo, el espino o el neocerebelo? ¿Qué estaba en el centro, ahí en el vermis? ¿Qué representaba funcionalmente? No, el vestíbulo cerebelo es el que estaba enfocado más que todo en la zona del vermis, el vestíbulo cerebelo, ¿ya? El vestíbulo cerebelo. ¿El vestíbulo cerebelo con qué tenía que ver? Con el equilibrio, ¿no? Miren, para que no se olviden, miren, aquí lo vimos, aquí estaba, miren, ¿ven? ¿Sí ven? Vermiano, el vermis es el vestíbulo cerebelo. Su elemento es nódulo y flóculo, pero la representación del vermis está dada por el vestíbulo. Entonces, cuando yo quiero evaluar, si yo quiero evaluar a un paciente, quiero evaluar el cerebelo, parece que siempre vemos la parte semiológica. Si yo le digo, a ver, evalúele el cerebelo, evaluamos las maniobras cerebelosas, evaluamos el cerebelo, que es otro componente de la semiología del sistema nervioso. Entonces, cuando yo quiero evaluar el cerebelo, yo recuerdo la clasificación inicial, la clasificación de la mariposita. Yo digo, primero voy a evaluar el vermis del paciente. Entonces, o sea, Pepito, evaluar el cerebelo. Primero yo evalúo el vermis. El vermis, yo recuerdo que el vermis está representado por el vestíbulo. Y el vestíbulo tiene que ver con el equilibrio. Entonces, si yo quiero evaluar el vermis, tengo que evaluar equilibrio. ¿Y cómo evalúo equilibrio? Haciéndole al paciente caminar. Entonces yo le digo, señor, camine como que estuviera, no sé, en la 9 de octubre paseando con su familia. Eso usted simplemente le hace caminar, camine normal, no tiene que sacar pecho, ni nada, caminar normal. Entonces usted lo ve como camina, lo ve que camina normal, regular como cualquier otra persona. Se la puede complicar un poquito, le puede decir, señor, mire, hay una línea en el piso, haga de cuenta que es un alambre y que solamente eso está ahí, el resto es vacío. Entonces camine como que estuviera caminando sobre una cuerda, la prueba del alambrista le llaman. Usted la hace caminar como que estuviera caminando sobre una cuerda. Se la quiere poner más difícil, dice, a ver, camine lo más rápido que pueda, regrese. Camine lo más rápido que pueda y ahora regrese. Y así para ver si es que no se cae o se altera un poquito el equilibrio, ¿no? A veces incluso lo hacemos parar y le damos un pequeño golpe para ver si él puede igual mantenerse de pie, en equilibrio, a pesar de que intentamos inestabilizarlo, ¿no? Entonces así yo evalúo el vermis, evalúo el vestíbulo cerebelo, evaluando el equilibrio, haciéndolo caminar al paciente, poniéndolo quizás unas pruebas más complejas. También, si usted va a evaluar a un paciente, usted dice, bueno, le voy a evaluar el vermis. Ya sabemos que evaluar el vermis se evalúa el equilibrio. Y también tiene que evaluarle los hemisferios cerebelosos. Entonces usted evalúa los hemisferios cerebelosos, tanto el derecho como el hemisferio cerebeloso izquierdo. Si yo quiero evaluar el hemisferio cerebeloso derecho, ¿qué extremidades tengo que revisar? ¿Las derechas o las izquierdas? Si yo quiero evaluar el hemisferio cerebeloso derecho, acuérdense que en el hemisferio cerebeloso tengo dos cosas. ¿Qué son esas dos cosas? El espino y el cerebro cerebelo, ¿verdad? ¿El espino cerebelo qué era? ¿Pero qué hace? ¿Cuál es la función del espino cerebelo? Reconocer las partes del cuerpo y también el tono muscular, ¿no? Tono muscular. ¿Y el cerebro cerebelo qué era? Coordinación, ¿verdad? El cerebro cerebelo es la coordinación. Entonces, si yo quiero evaluar ahora los hemisferios cerebelosos, yo evalúo coordinación y evalúo tono muscular. Eso se evalúa en las extremidades. Por ejemplo, quiero evaluar coordinación. Yo le hago al paciente que coordine. ¿Qué es coordinar? Es hacer algo que tenga pasos repetidos, pero que cumplan un propósito. Usted puede hacer algo que se llama la metría, por ejemplo. Para evaluar coordinación. Entonces, en coordinación yo puedo evaluarle la metría al paciente. ¿Qué significa metría? Es ubicar un punto en el espacio. Puede hacer maniobra dedo-nariz. Usted dice al paciente, cierre los párpados para que se haga más difícil. Con la punta de su dedo, tóquese la punta de la nariz. Rápido, 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 rápido. ¿Ya? Eso estoy haciendo lo mismo con un objetivo, con un propósito. ¿Ya? Se apunta más a morir. Entonces, fíjate, está haciéndome trampa. Tiene que estirar bien la mano, ¿no? Tiene que estirar y tocarse la punta de la nariz.
Le hacemos cerrar los párpados porque se haga más difícil, porque los ojos ayudan a ubicarse, ¿no? Si se la cierra, entonces las cosas le complican. Esa es la maniobra más rápida. Por ejemplo, usted también le puede hacer talón-rodilla, ¿no? La cosa es que haga lo mismo. El dedo nariz es la más fácil, pero usted puede hacer, por ejemplo, talón-rodilla. Toque talón-rodilla, 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 talón-rodilla. O usted le dice, no sé, dedo del paciente, nariz y lóbulo de la oreja. O sea, como usted se la quiera complicar. ¿Ya? Es todo lo que usted quiera buscar. A veces hacemos dedo del paciente y dedo del examinador. Yo le digo, a ver, tóqueme la punta del dedo, ahora tóqueme acá, ahora tóqueme acá, ahora tóqueme acá, ahora tóqueme acá. ¿Ya? Ahí sí tiene que cerrar, tiene que abrir los párpados, ¿no? Porque sin ver no va a ver. No, él no conoce mi propia sección, diga. O sea, hacer, por ejemplo, una actividad que hagas dos cosas diferentes con cada mano también serviría. Por ejemplo. Cuando se hace la panza y después la cabeza al mismo tiempo. O sea, sí lo podría hacer, pero generalmente nosotros evaluamos una extremidad y luego evaluamos la otra. ¿Ya? Pero sí podría ser una especie de distractor, ¿no? Como para que la otra mano ver si se equivoca. Generalmente le vamos complicando. Si me queda la duda, se la complico un poquito como para que ya me aclare la duda bien. ¿Ya? O realmente tiene un trastorno de la metría o está bien el paciente. ¿Ya? Entonces la metría es ubicar un punto en el espacio. Las clásicas son lo que le digo, no dedo nariz, talón rodilla, pero usted puede hacerle lo que usted quiera. Tóquese la punta de la nariz, la oreja y la cabeza, no sé, como usted quiera hacerle, como usted se la quiera complicar al paciente. Otra cosa con la que también podemos hablar la coordinación es algo que se llama la diadococinesia. En la diadococinesia yo hago una maniobra que generalmente se hace solo con las manos, que es palma abajo, palma arriba, palma abajo, palma arriba, palma abajo, palma arriba. Usted le dice en el muslo o en la cama, no sé, en donde esté el paciente, dice palma abajo, palma arriba, rápido, rápido. Cierra los ojos para que se le haga más difícil. Y luego con la otra mano. Hay algunos libros que hablan con las dos manos. Generalmente me gusta hacer una por una para analizar primero una mano y luego ver la otra. Ya si me queda la duda, pues se la complico, hágala con las dos manos, hágalo más rápido, etc. Esa maniobra de la diadococinesia que estamos ahorita nosotros realizando, le llaman también la prueba de las marionetas. Porque si usted lo hace aquí, por ejemplo, parece como que estuviera agarrando una marionetita, ¿no? ¿Ya? Por eso le llaman la prueba de las marionetas. Entonces, con esto yo evalúo coordinación. ¿Y cómo evalúo tono muscular? El reconocimiento inconsciente de las partes del cuerpo lo evalúo con todo. Porque si el paciente hace simetría, ¿qué tiene que hacer? O sea, si yo le pongo, a ver, aquí tóquese la punta de la nariz, y ahora la hago acá, tóquese la punta de la nariz, ahora le pongo acá, tóquese la punta de la nariz. Desde que hago metrías tengo que hacer dónde están mis manos, porque si hago un movimiento así, o así, o así, primero mi cuerpo tiene que saber dónde está mi mano para saber cómo va a ser el movimiento. Entonces el reconocimiento de las partes del cuerpo está siempre presente. Pero el tono muscular yo lo puedo evaluar por medio de una maniobra que fue escrita por un señor que se llama Stuart Holmes, que no, ahorita el nombre no lo vamos a colocar. Que entonces, no, usted ya lo puede usted. Ven, Rugila, ven. ¿Ya? Entonces, para evaluar el tono muscular podemos hacer varias maniobras. Una maniobra que hacemos nosotros es que le decimos al paciente, por ejemplo, usted le dice, flexione el brazo y yo no lo dejo. Usted le pone la mano en la cara al paciente por si acaso, flexione el brazo y lo suelta. Le flexiona, 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 flexiona y usted lo suelta. Flexiona, flexiona y lo suelta, ¿ya? Flexiona, 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 flexiona y lo suelta, ¿ya? La idea es que haga eso, ¿no? ¿Por qué le pongo yo la mano en la cara? Porque yo no sé qué flexión va a hacer el paciente. Si hace una flexión exagerada, yo pongo la mano para evitar que se golpee en la cara. Entonces, lo normal es lo que estamos viendo. Ella no va a movimiento. Lo normal es lo que estamos más o menos viendo, ¿no? Él flexiona, yo no lo dejo, de repente yo le suelto la mano. ¿Qué es lo que pasa? El cuerpo se da cuenta y sabe que si él sigue flexionando se puede golpear la cara. Entonces lo que hace el cerebelo, gracias a que tenemos un buen cerebelo, es que regula el tono muscular para que la extremidad pare lo antes posible. ¿Ya? Eso lo hace gracias al cerebelo. El paciente cerebeloso luego veremos que tiene alteración del tono muscular. Y el tono muscular, acuérdense que es una contracción basal. Entonces, si el tono muscular está dañado, la contracción basal está disminuida. Entonces, el paciente cuando haga esto, le suelto la mano, él va a hacer una flexión intensa y puede golpearse la cara o quizás la extremidad la dirige más hacia atrás. Gracias. ¿Ya? Entonces, así evaluamos nosotros el tono muscular por medio de esta maniobra que estamos conversando. Pero si usted se da cuenta, metría diadococinesia, que es para coordinación, la evaluación del tono, lo estamos haciendo con las extremidades. Entonces, la pregunta es, si yo quiero, yo le digo a usted, a ver, evalúe en este paciente de aquí el hemisferio cerebeloso derecho. Usted ya sabe que tiene que evaluar coordinación, metría y diadococinesia.
tiene que hablar tono, la maniobra que hicimos con su compañero. Pero la pregunta es ¿de qué lado? O sea, el hemisferio cerebeloso derecho me evalúa o me controla la coordinación y el tono ¿de qué lado? ¿Del mismo lado derecho o del lado izquierdo? Del lado izquierdo, dice el joven con intensidad. Del mismo lado, dice Camille. ¿Algo más? A ver, una tercera opinión. Le dice mismo lado o lado contrario. Dice lado contrario, le dice mismo lado. De ambos. De los ¿No? lados. Ambos lados, dice por ahí una tercera opción todavía. ¿Ya? A ver. Se los dejo aquí y luego les explico por qué. El hemisferio cerebeloso controla las extremidades ipsilaterales. Es decir, el hemisferio cerebeloso derecho controla el lado derecho. Y el hemisferio cerebeloso izquierdo controla el lado izquierdo. Entonces, si hay un paciente hipotético aquí, yo le digo, a ver, evalúa del hemisferio cerebeloso derecho, usted va a hacer todas las maniobras que hemos conversado del lado derecho, de las extremidades derechas. Y todo lo contrario, si le digo en ese paciente evalúe el hemisferio cerebeloso izquierdo, usted va a hacer todo lo que hemos conversado en las extremidades izquierdas. ¿Ya? O sea, hasta aquí lo dejamos y ya mismo vamos a entender por qué. Ahora que ya sabemos lo normal, cómo evaluar el cerebelo de una persona, vamos a ver qué pasa cuando eso se daña. Entonces, a grosso modo, cuando usted ya evalúa a un paciente, lo que se le puede dañar es lo mismo que usted evalúa, o el vermis o los hemisferios cerebelosos. Eso es lo que se daña. Si una persona tiene una lesión del vermis, por la causa que sea, un tumor, una hemorragia, un parásito, bla, bla, bla. Por ejemplo, en esta semana operamos una señora que tiene un tumor del cerebelo y tenía una alteración marcada del equilibrio. Entonces, si el vermis sirve para el equilibrio, si se daña el vermis, ¿qué es lo que va a pasar? Que se pierde el equilibrio. Entonces, cuando se daña el vermis, se provoca un tipo de síndrome que se llama el síndrome vermiano. Y la característica del síndrome vermiano es que el paciente tiene una marcada alteración del equilibrio. El paciente a veces no puede ni caminar, dice, no doctor, es imposible, si yo me paro me caigo. El paciente dice, doctor, yo camino o me siento como que estuviera borracho, como que estuviera ebrio. Ya, camino igualito que una persona ebria, me voy para los lados, me tengo que agarrar de los lados, alguien me tiene que coger. Es igualito, doctor, yo no he tomado, no he ingerido alcohol, ni tomo siquiera. ¿Ya? Por eso esa marcha que hacen ellos, usted le hace caminar, el paciente camina igualito como una persona ebria. ¿Ya? Por eso le llaman la marcha del ebrio, o la marcha del borracho, o marcha cerebelosa. Pero usted ya sabe que cuando hacen esa marcada alteración del equilibrio, como ebrio, como borracho, que se llama marcha del ebrio, marcha del borracho, marcha cerebelosa, el daño está en el vermis del cerebelo. Ahí está el daño, ¿eh? Le interesó, cuente. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Se va a acordar? No es que se duerme, o sea, el alcohol tiene un problema. El alcohol atraviesa la barrera hematoencefálica. Acuérdense que hay una barrera hematoencefálica, ¿no? El alcohol, por ejemplo, es una de las pocas sustancias que puede atravesar la barrera hematoencefálica. Y al atravesar la barrera hematoencefálica, entonces produce lesión de las vías vestibulares, incluido el cerebelo. ¿Ya? Por eso hay descritos de personas que han estado alcoholizadas por muchos días y mucho tiempo y de repente cuando lo encuentran han fallecido. ¿Por qué? Porque el alcohol, como atraviesa la barrera hematoencefálica, lesiona nuestro cerebelo y puede incluso provocar hasta edema cerebral y hipertensión intracraneal, lo puede matar. ¿Ya? Pero es una marcada alteración, es igualito como que el paciente estuviera ebrio, ¿no? Entonces el síndrome vermiano, que como ustedes saben, nosotros lo que vemos es siempre localización, ¿no? Yo le puedo poner un caso clínico de un paciente que tiene una marcada alteración del equilibrio. ¿Dónde está la lesión? Usted ya sabe que la lesión está en el vermis, ¿no? La marcada alteración del equilibrio, eso es vermis. La paciente que se operó hace 2 días, la señora decía, doctor, yo no me puedo ni parar porque pues me caigo, me voy para un lado. Le digo, como que hubiera ingerido alcohol. Sí, doctor, igualito. Me parecía que estaba borracha porque me caía para un lado, para el otro. Yo no había ingerido alcohol. Entonces, eso es una característica de un síndrome vermiano. ¿Ya? Por ejemplo, si se daña el vermis, yo hago un síndrome vermiano. ¿Y qué pasa, en cambio, si se dañan los hemisferios cerebelosos? Sea el hemisferio cerebeloso derecho o el hemisferio cerebeloso izquierdo, o ambos incluso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo me voy a dar cuenta? Que cuando yo evalúo el hemisferio cerebeloso, eso va a estar alterado. Entonces, yo voy a evaluar la coordinación. ¿Cómo evaluaba la coordinación? Metría y diadococinesia. Y ahora, la metría, ¿cómo la evalúo?
con la maniobra de nariz, por ejemplo, ¿no? Entonces usted le dice al paciente, señor, a ver, con la punta del dedo tóquese la nariz. No lo puede hacer, o quizás hace una y luego se equivoca, no llega al punto que usted quiere buscar. Eso es alteración de la metría. La diadococinesia, usted dice, señor, haga como que estuviera moviendo una marioneta, hace esto, no lo puede hacer, no puede hacer este movimiento alterno, ¿ya? ¿Qué pasa si solo no lo hace del lado derecho? ¿Dónde está la lesión? ¿En el hemisferio cerebroso derecho o en el izquierdo? En el derecho, es ipsilateral, ¿no? Si no lo hace del lado derecho, está del lado derecho. Si no lo hace del lado izquierdo, está del lado izquierdo. Y si no lo puede hacer en ninguno de los dos, la lesión está en ambos hemisferios, ¿no? El cerebelo chiquito, ya lo vamos a ver. Puede ser un tumor gigante que esté abarcando Wernicke, alteración del equilibrio y los hemisferios cerebelosos. Ese cerebelo está lesionado por completo, ¿ya? Cuando nosotros tenemos una lesión de los hemisferios cerebelosos, ahí nosotros le llamamos síndrome hemisférico cerebeloso. Mire que el nombre es muy anatómico, ¿no? Síndrome hemisférico cerebeloso. Puede ser derecho o puede ser izquierdo, ¿ya? El lado derecho, el izquierdo bilateral también puede ser, ¿no? Y también pueden estar ambos. La paciente que se operó, la señora tenía marcada alteración del equilibrio y tenía una dismetría y una disdiadococinesia, que es la alteración de la metría de diadococinesia, pero solo del lado derecho. ¿Dónde estaba la lesión? En el hemisferio derecho y en el Wernicke por la alteración del equilibrio. No, estaba en ambos. Entonces, cuando esté en ambos, ahí le llamamos síndrome cerebeloso mixto, por ejemplo. Ya que eso ya en neurología se lo va a explicar mejor. Por ejemplo, un cerebeloso mixto, del lado derecho en este caso, ¿no? Porque tiene Wernicke y un hemisferio. Pero si yo le pongo a ese paciente que tiene marcada alteración del equilibrio, que del lado derecho no puede movilizar sus extremidades, etc., tiene un problema de alteración de la metría de diadococinesia del lado derecho, te dice, la lesión está, ¿dónde está la lesión? En el Wernicke y el hemisferio cerebroso derecho. No hay pierde ahí, ¿ya? El cerebelo es muy sencillo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Duda? Dígame. Y en el caso de la lesión tanto del Wernicke como en la de alguna de las hemisferios, ¿cuál sería el tratamiento? Es que los tratamientos, eso ya usted lo va a ver bien cuando vea neurología, porque como les digo siempre, en neuro nosotros lo primero que analizamos es dónde está la lesión, que es lo que estamos viendo nosotros en este parcial, ¿no? En este semestre. ¿Dónde está la lesión? La lesión está por ejemplo, en el caso de la paciente que se opera esta semana, Wernicke y hemisferio derecho. Ahora, el diagnóstico, el tratamiento más que todo, depende de la causa. Nosotros decimos localización, pero la causa puede ser mucha. Puede ser un infarto. Si es un infarto, hay que dar tratamiento para infarto, hay que ser parte de nuevo. Puede ser una hemorragia, hay que dar un tratamiento para hemorragia. Puede ser un tumor, que generalmente es quirúrgico. Puede ser un parásito, que generalmente es quirúrgico. Puede ser, no sé, un tumor maligno, cerebeloso, con múltiples lesiones en otras partes del cuerpo. Lamentablemente es una paciente en estado terminal y no se puede hacer nada, ¿ya? Depende hay muchas patologías y la patología es la que le va a decir cómo tratarlo. Pero el plus de neuro siempre es decir dónde está la lesión. La causa ahí, 1 millón. ¿Ya? Que la subdividimos por etiologías, traumático, tumoral, neoplasma, bla, bla, bla. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tiene el cerebelo, ¿no? Y lo clásico del cerebelo. Ahora, en las lesiones cerebelosas, si se va a parar la bíceps, todo el mundo aquí se para, él se para, el de acá se para, todo el mundo se para y no me dicen nada. ¿Ya? Entonces, en las lesiones del cerebelo, además de provocar lo que ya hemos conversado, que es lo clásico, la alteración del equilibrio y la alteración de la coordinación y tono, dan otras características porque son propias del cerebelo, como por ejemplo pueden dar la disartria cerebelosa. ¿Se acuerdan qué es la disartria? ¿Me acuerdan? Ya mañana va a dar una lección de eso. ¿Ya? ¿Qué es la disartria? No poder hablar. ¿Ya? Una alteración del lenguaje, una alteración de la coordinación, de la melodía, de la entonación del lenguaje. ¿Ya? Entonces la disartria cerebelosa, el paciente habla como cantado, el paciente cerebeloso. Él le dice, doctor, lo que pasa es que no puedo hablar bien. ¿Ya? Como que cantaría cuando está hablando. ¿Y por qué sucede eso? Porque para poder hablar yo tengo que coordinar. No que cuando yo hablo tengo músculos que quieren que hable y tienen músculos que quieren que me calle. Entonces yo tengo que coordinar para que esos músculos, los que hablen, sean los que se muevan. Y para que los músculos se coordinen de tal forma que al abrir y cerrar mi boca yo pueda emitir una palabra que sea la que yo quiera. Eso es coordinación pura. Tienen que coordinarse los músculos y la boca y todo eso. Si yo tengo una lesión del cerebelo, se altera la coordinación. Y eso provoca un trastorno del lenguaje que se llama disartria cerebelosa.
Ya, una disartria es toda persona que no habla bien y que no sea una disfonía por el momento. Porque ¿qué tipo de disartria habíamos conocido ya? La disartria cuando se dañaba, ¿qué cosa? ¿Qué nervios se dañaban y producían la disartria? El 9 y el 10, entonces es una disartria por 9 y 10. El 12, por ejemplo, tengo paralizado el 12, tampoco voy a hablar bien. Si tengo paralizada la lengua, no voy a poder hablar bien. No puedo hablar si no puedo mover la lengua. Entonces, no estoy hablando bien, es una disartria por lesión del hipogloso. Y aquí también el paciente no está hablando bien. O sea, todo momento que no hable bien y que el problema sea neurológico, eso se llama disartria. Ya, hay otros problemas a veces, ¿no? Que se tienen la lengua, tienen otra cosa. Eso no es nada neurológico, eso es otra cosa, eso lo ve otorrino. ¿Ya? Pero si es algo neurológico como el 9, el 10, el 12, el cerebelo, eso le llamamos disartria. Ya cuando hablamos cerebro vamos a conocer otro tipo de alteración del lenguaje que son las afasias, que eso es parecido pero no es lo mismo. ¿Ya? Y además el paciente cerebeloso me hace algo que se llama el temblor cerebeloso. Además me hace algo que se llama el temblor cerebeloso. Entonces el paciente cerebeloso tiembla. ¿Qué otro paciente también tiembla? ¿Qué otra enfermedad en otra enfermedad el paciente tiembla? Entonces quiere decir que hasta me puedo confundir, ¿no? Porque los dos me pueden hacer un temblor. Existe un temblor cerebeloso y existe un temblor parkinsoniano. Entonces tengo que entender, porque puede ser que el paciente con trastorno del cerebelo, tú le digas, señor, toca tu punta del dedo, toca la punta de la nariz y le comienza a temblar. Y el temblor, el paciente le diga, doctor, ¿no será Parkinson? Y usted dice, bueno, es una opción. El paciente que tiembla, una opción es que tenga enfermedad de Parkinson. Pero otra opción, usted ya se está dando cuenta que la otra opción es que tenga esto, una lesión del cerebelo. Entonces tengo que entender. Entonces yo tengo hasta ahora dos tipos de temblor, ¿no? Luego en su momento van a conocer que hay más, hay temblor esencial, temblor rural también hay, es que hacen en el velo del paladar, ¿no? Tengo dos tipos de temblor, el temblor cerebeloso, que es el que estamos realmente conversando, y un temblor que aún no lo hemos conversado bien, que lo vamos a ver muy bien cuando veamos núcleos de la base, que es el temblor del Parkinson, el temblor parkinsoniano. Pero por ahora tengo que aprender a diferenciarlos, tengo que saber diferenciar. Ahora, los temblores ocurren en dos momentos, o pueden ocurrir en dos momentos. Uno es en el reposo, es decir, cuando no estoy haciendo nada. Y otro es en actividad, es decir, cuando estoy haciendo algo. Así que los puedo diferenciar. Entonces tengo que entender, por ejemplo, el temblor parkinsoniano. Luego veremos que el temblor parkinsoniano se produce, bueno, eso usted ya lo sabe. ¿Qué estructura es la que se daña en la enfermedad de Parkinson? La sustancia negra. La sustancia negra es una sustancia que produce un neurotransmisor que se llama dopamina. ¿Ya? La dopamina. Esto es lo que se daña. Se daña la sustancia negra, no produce dopamina y ese es el problema del enfermo de Parkinson. Es más, el tratamiento es darle un precursor de dopamina, que es la levodopa, que es un fármaco que lo tomamos, atraviesa barreras y se transforma en dopamina. ¿Ya? O sea, es el tratamiento del paciente parkinsoniano. Ahora, ¿cuál es el problema con la dopamina? Que no es lo que me interesa ahorita todavía, es que la dopamina dentro de sus múltiples funciones trabaja a la par, de forma coordinada con un neurotransmisor que ya lo conocimos, que es la acetilcolina. ¿Se acuerdan de la acetilcolina? ¿En qué enfermedad se dañaban los receptores de la acetilcolina? En la miastenia gravis, ¿no? En la miastenia gravis, ¿ya? En la miastenia gravis. También hay algo que ver ahí con la enfermedad de Alzheimer, pero aún eso no lo hemos conversado, ¿no? Eso lo conversaremos cuando hagamos sistema límbico. En la miastenia gravis se dañaban los receptores de acetilcolina. Porque la acetilcolina, ¿con qué tiene que ver? ¿Cuál es la función que hasta ahora hemos conocido? Bueno, quizás en física le han explicado otra función. Tiene que ver con el movimiento, ¿no? Con el movimiento. Actúa en la unión neuromuscular para que usted se mueva. Por eso la paciente con miastenia gravis tiene disminución del movimiento, porque la acetilcolina está ahí afectada. Entonces, la dopamina trabaja a la par con la acetilcolina, o sea, ellos se regulan. Si la acetilcolina sube mucho, la dopa la aguanta. Si la acetilcolina baja, pues la dopa como que la trata de subir. Y ellos trabajan a la par. Ahí, si sube mucho, ahí la dopamina trata de regularla. En la enfermedad de Parkinson se daña la dopamina. Y como se daña la dopamina, no tiene regulador. Se eleva la acetilcolina. Y la acetilcolina tiene que ver con el movimiento. Y eso hace que el paciente comience a moverse. Entonces, les pregunto yo, si la acetilcolina tiene que ver con el movimiento
y está muy exagerada, ¿cuándo usted cree que se va a ver mejor el temblor del Parkinson? ¿Cuando estoy en reposo, o sea, cuando no me estoy moviendo, o cuando sí me estoy moviendo? ¿Qué opina? En reposo, ¿no? En reposo, ¿por qué? Porque si yo tengo mucha sustancia del movimiento y no estoy haciendo nada, entonces comienza el temblor. Pero si yo ya comienzo a mover la extremidad, ya uso pues la acetilcolina, entonces el temblor disminuye o desaparece. Es como que, no sé, yo fui hiperactivo y estoy aquí y estoy aquí que me quiero mover, que no sé qué hacer, que estoy que muevo las cosas, que estoy en reposo. Pero si ya me paro y comienzo a caminar, comienzo a utilizar esa energía extra que tengo yo en mi cuerpo, ¿no? Ya la comienzo a utilizar, o sea, quizás se note, pero ya no se nota tanto como si estoy sentado y que muevo las piernas, etc. Entonces, si el paciente parkinsoniano tiene mucha acetilcolina, tiene mucha hormona que tiene que ver con el movimiento, cuando está en reposo esa sustancia está ahí y no la está usando. Pero cuando él ya comienza a mover la extremidad, el temblor desaparece. Es decir, el temblor parkinsoniano aumenta en reposo y disminuye o desaparece cuando está en actividad. Es la característica del parkinsoniano. Luego veremos que hay otras características. El paciente parkinsoniano camina lentito, habla bajo, le dice, hola doctor, y está con su temblor, ¿no? Entonces lo que pasa es que le tiembla mucho la mano y hace este movimiento. Y usted le dice, señor, deme la mano, está con el temblor. Señor, deme mucho, me van a asustar ya. También que se ríe. ¿Ya? Porque me está por la computadora. Entonces está ahí con el temblor, póngase, cámbiese con usted, véngase por acá, y usted, ya vaya para allá. Ponerse los lentes allá atrás lo traumó. ¿Ya? Entonces, mira, el paciente parkinsoniano tiene otras características, como les digo, ¿no? Él camina bajito, habla lento y dice, doctor, lo que pasa es que me tiembla mucho la mano. Entonces, a su movimiento, entonces, señor, deme la mano, y el temblor disminuye. O sea, está con el temblor ahí en reposo y usted lo hace mover. O señor, levante la mano, y el temblor disminuye. Y usted vuelve y otra vez vuelve con el temblor. O sea, el temblor del parkinsoniano es principalmente el reposo, por lo que les acabo de comentar, y disminuye o desaparece el movimiento, ¿ya? Pero ¿qué pasa con el temblor cerebeloso? El temblor cerebeloso se produce por la bendita alteración de la coordinación. Ese daño de la coordinación es lo que produce el temblor cerebeloso. Entonces les pregunto a ustedes, ¿cuándo yo coordino el movimiento de mis extremidades? ¿Cuando estoy en reposo o cuando las estoy moviendo? Cuando las muevo, porque si estoy en reposo no estoy haciendo nada, porque estoy coordinando, nada, estoy con mi extremidad sin hacer nada, no estoy coordinando. Pero cuando yo me comienzo a mover, en cambio, tengo que coordinar, porque tengo unos músculos que elevan mi mano y unos músculos que me bajan la mano. Entonces tengo que coordinar esos músculos para que la mano se pueda mover. Entonces el paciente con temblor cerebeloso, cuando está en reposo no hace nada. Pero cuando usted le dice, señor, mueva la mano, comienza ahí a temblar, su temblor es en actividad. O le puede decir, señor, con la punta de su dedo tóquese la punta de la nariz, entonces hace. Y usted le ve el temblor. Ya, déjala tranquilita la mano, y la mano deja de temblar. Porque el problema es la coordinación. Entonces el temblor cerebeloso no está en reposo o disminuye en reposo, pero sí aumenta en actividad. Esa es la diferencia del temblor parkinsoniano y el temblor cerebeloso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, interrogante? ¿Y cómo hace para diferenciar cuando el paciente está así? Si es del cerebelo o de... No, es que por eso le digo, la evaluación semiológica en un paciente no es cerebelo, vestíbulo, etc. Eso es la evaluación anatómica, eso es lo que uno hace para anatomía. Cuando usted evalúa a un paciente, usted dice, ¿está dañado el verme? ¿Está dañado los hemisferios? ¿El derecho o el izquierdo? Ahora, para terminar, vamos a ver lo que es un poquito quizás más molestoso, ¿no? Quizás más difícil, digamos más molestoso. Dijimos que el hemisferio cerebeloso derecho, ¿qué extremidad es controlada? La derecha, ¿no? Y el hemisferio cerebeloso izquierdo controla las extremidades izquierdas. Por ejemplo, en el cerebro eso no pasa, ¿verdad? En el cerebro eso no pasa. Si yo me infarto el hemisferio cerebral derecho, ¿qué extremidad no puedo mover? ¿La derecha o la izquierda? La izquierda, ¿ya? ¿Y por qué se produce eso? Por la decruzación, ¿verdad? El cruce que hace el 90% de las fibras del fascículo córtico espinal hacia el otro lado. Entonces, debido a eso, se cruza y ya. Entonces se entendería o se pensaría que quizás si las lesiones cerebrales son contralaterales,
por la decusación de la vía piramidal, quizás las lesiones cerebelosas no son bilaterales porque las fibras del cerebelo no se cruzan. Quizás eso se podría pensar o se podría maquinar. Si el cerebro se daña contralateral por el cruce, el cerebelo no se daña contralateral porque no se cruza, pero no es así, porque al sistema nervioso le encanta cruzarse. Lo que pasa es que el cerebelo se pasa, cruza y cruza y cruza tantas veces que al final todo termina del mismo lado. O sea, hay más cruces que solamente uno, como sucede en la vía piramidal. Entonces vamos primero a entenderlo, ¿no? Podemos explicarlo con respecto a la metría, ¿no? Le podemos decir, señorita, por favor, cierra los ojitos. Cualquiera de sus extremidades, con la punta de su dedo toque la punta de la nariz. Rápido, estire, rápido, 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 rápido. Muy bien, perfecto, gracias. Entonces, mire, la señorita lo ha hecho perfecto, lo ha hecho muy bien. Primero, evidentemente, tiene que activarse su espinocerebelo, ¿no? Porque tiene que saber dónde está su extremidad para poder moverla. Pero bueno, vamos a obviar eso porque si no lo complicamos un poquito más. El espinocerebelo tiene que saber dónde está la extremidad. Ahora, saltémonos lo del espinocerebelo, aparece el movimiento. ¿Cuál es la fibra del movimiento? ¿Cuál es la vía del movimiento? ¿Cuál es la vía piramidal, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que hacer, ¿sí? Obviamente la señorita primero, su espinocerebelo tuvo que decirle dónde está su mano, luego tiene que la señal cortical sacarlo, etc. Pero comencemos de la vía piramidal. La mano que movió la señorita fue la mano derecha, ¿verdad? ¿Qué vía piramidal o qué área 4 se debe de activar? ¿La derecha o la izquierda? Vamos hablando, no, yo me confundo menos haciéndolo así, ¿no? Nuestra derecha, nuestra izquierda. Entonces, la manito que se movió de la señorita fue la manito derecha, ¿verdad? Ya. La manito derecha. Entonces, ¿qué área 4 se tiene que estimular? El área 4, izquierda, ¿no? Esa fue la que se activó, facilito. Área 4 izquierda, ya usted sabe, cortical, subcortical, capsular, tronco encefálico y en la parte inferior del bulbo se decusó para el otro lado. ¿Ya? Eso fue lo que hizo el primer movimiento, eso fue el movimiento. Ahora, veamos qué elementos están aquí. Aquí tenemos al cerebro, con el hemisferio cerebral izquierdo, el hemisferio cerebral derecho. Acuérdense que aquí tendríamos al diencéfalo, donde el tálamo es nuestro principal amigo ahora. Y luego sigue el tronco, el mesencéfalo con su núcleo rojo, el puente con su núcleo vestibular, el bulbo raquídeo. Y conectando el tronco encefálico con el cerebelo que está aquí atrás, el pedúnculo cerebeloso superior, el medio y el inferior. ¿Estamos claros? Y el cerebelo, no se olvide que el cerebelo siempre va a responder por su núcleo. Entonces, ahí está el núcleo del cerebelo. Como vamos a hacer ahorita metría, entonces el núcleo que va a trabajar es el núcleo dentado, ¿verdad? Que es el que tiene que ver con el neocerebelo o pontocerebelo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La señorita, ella hizo su primer movimiento, el espino, bla, bla, bla. Hizo su primer movimiento. Vía piramidal hizo el primer movimiento. Pero ¿qué es lo que pasa? Que luego le tocó hacer esto. Esto ya es coordinar. Entonces, como siempre le digo, la vía piramidal sirve para moverse, pero no para coordinar. El que coordina es el cerebelo. Entonces, si yo tengo una vía piramidal buena, pero no tengo cerebelo, me muevo, pero no coordino. Si yo tengo un cerebelo bueno, pero no tengo vía piramidal, no me puedo mover. Y como no me puedo mover, no puedo coordinar. No porque esté dañado el cerebelo, sino porque no me puedo mover. Si no me muevo, ¿cómo coordino? ¿Ya? O sea, sí puedo coordinar, pero la vía piramidal no me lo permite. Lo primero que nace es el movimiento. Entonces ya me moví, pero ahora me toca coordinar. La vía piramidal no sabe coordinar. El que sabe coordinar es el cerebelo, dígame. El núcleo rojo, acuérdense que formaba el fascículo rubro, es lo que sabemos hasta ahora, ¿no? El rubro espinal es el control del tono muscular flexor, y luego ya lo vimos eso en la clase de ayer, que no lo vi por cierto, ya en la clase de ayer, en donde se relacionaba con el cerebelo, que eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿ya? Que ya ahorita vamos a ver cómo se concadena, porque el núcleo rojo, aparte de formar el rubro espinal, se relaciona mucho con el cerebelo, hay una relación importante con el cerebelo, ya se voy a mandar. Le volvió a hacer Drácula. Entonces, mire, primero inicia la vía piramidal. Entonces, como le digo, mira, la vía piramidal es la que se mueve. Pero la vía piramidal coge y dice, ya me moví, pero yo no sé coordinar. La vía piramidal no sabe coordinar. Entonces, el que sabe coordinar, ¿quién es él? El cerebelo es el que sabe coordinar. Entonces, mire, se envía la señal. Se envía la señal y la vía piramidal se queda ahí. ¿Y ahora qué hago? No sé coordinar. Entonces, la vía piramidal manda una señal retrógrada, manda una señal hacia su área 4 y dice, hey,
ya me moví, pero ahora me toca coordinar. Yo no sé coordinar. Entonces el cerebro le dice, no, pues si yo no sé coordinar tampoco. ¿Quién sabe coordinar? El cerebelo. Entonces dice, mandémosle una señal al cerebelo para que por favor nos explique cómo coordinar. El área de Brodmann que se relaciona con el cerebelo, el área del cerebro que se relaciona con el cerebelo, es el área 6 de Brodmann. Está delantito del área 4. Esa área 6 es el centro cortical de la coordinación, porque ella es la que se va a relacionar con el cerebelo. Y entonces de aquí, del área 6, sale un fascículo que se va hacia los núcleos pontinos, los núcleos del puente. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese fascículo? Frontopontino o córtico-pontino, porque es de corteza, ¿no? El córtico-pontino. Y aquí inicia la coordinación, aquí en el área 6. Entonces sería aquí el primer punto, ¿no? Porque aquí inicia la coordinación. Me manda la señal a los núcleos pontinos, a los núcleos del puente. ¿Y se acuerdan usted cuál es la eferencia de los núcleos pontinos o los núcleos del puente? ¿Ah? La eferencia de los núcleos pontinos. Acuérdense que, mira, la señal nació aquí en la corteza, nació en la corteza y fue el núcleo pontino, córtico-pontino. Y la diferencia es la pontocerebelosa. Aquí de los núcleos pontinos se va el cerebelo, pero ¿se acuerdan qué hemisferio es cerebeloso? ¿El del mismo lado o del lado contrario? El del lado contrario, se cruza. Mire que es importante de qué lado estamos. Entonces manda la señal al núcleo pontino, sería el segundo lugar, el segundo estacionamiento neuronal, y de ahí se cruza para el otro lado, hacia el cerebelo, y entra por el pedúnculo cerebeloso medio. Es decir, llega al cerebelo, tercer lugar. Y de ahí acuérdense lo que le digo, el cerebelo va a responder, porque le llega la señal al cerebelo y le dice, oye, la vía piramidal está ahí, que aguanta y aguanta en la manito de la señorita, porque no puede coordinar, porque él no sabe. Y llega la señal al cerebelo, el cerebelo dice, coordinar, eso es facilito. Ya te mando el que sabe. Entonces él se relaciona con su núcleo, le dice, oye, núcleo dentado, mándale una señal, explícale a la vía piramidal cómo coordino. Entonces del cerebelo manda una señal a su núcleo, que es el núcleo dentado, que sería el cuarto punto, el cuarto estacionamiento, ojo con esto. Y el núcleo dentado dice, ya perfecto, ya le voy a mandar una señal, le mando una fibra a la corteza para explicarle cómo tiene que coordinar a la vía piramidal. ¿Por qué pedúnculo cerebeloso va a salir la señal del núcleo dentado? Por el pedúnculo cerebeloso superior, porque ese es el eferente, mire, por el superior. ¿Y se acuerda usted la fibra cerebelo-dento? ¿Y ahí qué seguía? Cerebento rúbrica, pero núcleo rojo del lado contrario. ¿Ya? ¿A qué porción? A la porción, recuerda, parvo celular del núcleo rojo. Sería aquí el quinto relevo, la quinta sinapsis. Acuérdense que incluso algunas van directo al tálamo, ¿no? Pero bueno, vamos a quedar aquí. Del núcleo rojo, porción parvo celular, la fibra sale, ¿se acuerdan? La fibra del núcleo rojo, ¿cuál es la diferencia? Había rubro espinal y también había rubro, eso lo vimos ayer, que no fue nadie, casi nadie. ¿Ya? Bueno, el lunes, igual tampoco fue casi nadie. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Del rubro cuál sale? Rubro olivar, rubro espinal, le falta uno, una capa para arriba. Acuérdense que él tiene que ir al cerebro. Y siempre, generalmente, todo lo que va a llegar al cerebro, hay uno que te hace un peaje y dice, hey, si vas al cerebro, primero pasa por ti. Rubro talámica. Rubro talámica. Acuérdense que casi todas las señales que van al cerebro, primero pasan por el tálamo. El tálamo está ahí de peaje y dice, hey, si vas al cerebro, primero tiene que pasar por mí. ¿Ya? El tálamo. De ahí van las rubro talámicas, sería, mire, la sexta. El sexto relevo, ojo con eso. Y mire el lado es importante. Y del tálamo la señal llega a la corteza cerebral, área 6, y le dice, mira, el núcleo dentado dice que para poder coordinar tienes que hacer así, así, asado, cocinado, bla, bla, bla. Y el área 6 dice, ah, ok, chévere, ya le digo al área 4. Y le dice al área 4, y luego la señal baja junto con la vía piramidal. Para que usted pueda coordinar por sus manos. O sea, la señorita primero tuvo que reconocer esos espinos cerebelo, luego hizo vía piramidal, pero le tocaba coordinar. Como la vía piramidal no sabe coordinar, mandó una señal al cerebelo, el cerebelo le respondió y llegó la señal al área 4 y luego ya la vía piramidal le dice, mira, vía piramidal así es, y entonces luego hace, o sea, primero que hace vía piramidal y luego hace vía piramidal, pero con la explicación que le dio el cerebelo. ¿Se entiende? ¿Ya? Y ese es el llamado fascículo de la coordinación. Todas esas vías que nació en el área 6 y que volvió al área 6 es a lo que se conoce como la vía
o el fascículo de la coordinación. Y vamos explicando. Entonces, nació primero la corteza, no córtico. ¿De ahí a dónde se fue? Se fue al núcleo continuo, ponto. ¿De ahí a dónde se fue? Al cerebelo, cerebelo. ¿De ahí a dónde se fue? Al núcleo dentado, dento. ¿De ahí a dónde se fue? Rubro. ¿De ahí a dónde se fue? Tálamo. ¿Y de ahí dónde terminó? Cortical, ¿no? Esa es la vía de la coordinación. La vía corticoponto, cerebelo, dento, rubro, tálamo, cortical. ¿Ya? Desde que nace en la corteza, manda la señal al cerebelo y vuelve otra vez a la corteza. Toda esa es la vía que tiene que tomar las fibras para que usted pueda coordinar. Porque, ojo, el que lo mueve a usted es la vía piramidal. Por eso, cuando usted vea neurología, si en un momento nos volvemos a encontrar, generalmente usted, si el paciente está con parálisis, o sea, si el paciente tiene un daño de la vía piramidal, usted no puede evaluar el cerebelo en él. Doctor, pero el paciente se coordina, pues si tiene un cerebelo bueno, ya le vi la tomografía. Sí, pero no se mueve. Si no se mueve, no puede coordinar, porque el que lo mueve es la vía piramidal. La vía piramidal es la del movimiento. El resto, cerebelo, locus niger y todo lo que hemos conversado, ayudan al movimiento. Pero el que lo mueve, el principal del movimiento, es la vía piramidal. ¿Ya? Entonces, entendamos ahora, y mire usted, ¿qué extremidad fue la que movió a la señorita? La extremidad derecha, ¿verdad? ¿Y qué hemisferio cerebeloso fue el que se activó? ¿El hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo? El derecho. Y por eso el hemisferio cerebeloso derecho controla las extremidades derechas. Y el izquierdo controla las extremidades izquierdas. No es porque el fascículo no se cruce, sino es porque se cruza tantas veces que al final termina el hemisferio cerebeloso controlando el mismo lado del cuerpo. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, cuando veamos el síndrome de Benedict o síndrome paramediano del mesencéfalo, se acuerda usted que hay una lesión del núcleo rojo, ¿verdad? Y la manifestación cerebelosa es del mismo lado o del lado contrario. Mañana hay que dar una lección de esto. Del lado contrario. ¿Por qué? Por lo que le digo, mire. ¿Qué hemisferio cerebeloso está trabajando? El derecho. Por ende, ¿qué extremidad? Derecha. Pero el núcleo rojo dañado es el izquierdo. ¿Sí ve? O sea, si existe la posibilidad que las lesiones cerebelosas o de la vía de la coordinación me den manifestaciones contralaterales. Clásicamente, o casi eso nunca va a pasar. Casi siempre, por no decirle siempre, salvo que usted sea neurólogo, neurocirujano, o sea que vea muchos pacientes neurológicos donde va a haber muchas variantes, puede ser que lo encuentre, pero si no, si usted va a tener otra especialidad, va a tener otra rama que no sea neuro, usted lo que va a ver es clásicamente esto. El daño del hemisferio cerebroso derecho controla las extremidades derechas y del izquierdo controla el lado izquierdo. Y así es como usted lo va a evaluar y así es como usted va a ver. ¿Ya? Pero si ya ve muchos pacientes neurológicos, porque ya se enfoca la parte neurológica, ahí sí puede encontrar variantes. Mire, el daño del núcleo rojo izquierdo me da manifestaciones derechas. El daño del tálamo izquierdo me da manifestaciones derechas. Cositas así. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, interrogante, y o u algo? Ahí. Ustedes es teoría y práctica, no se olviden que la teoría es el lunes. Sí, a las 8 de la mañana. El aula me tiene que confirmar el doctor Meiner, que es el que está encargado de eso. Y nos veríamos nosotros el lunes en la tarde, o sea, a la hora de clases normal, para darles sus notas de gestión y de práctica y revisar los exámenes.